Bueno, maestro, soy Ángel Rigoberto Hernández Esquivel, soy del grupo 356HB y le vengo a presentar lo que usted nos dejó la simulación de un PT100, que es una RTD. ¿Qué es una PT100? Una PT100 es un sensor de temperatura, que la temperatura va a ser representada por la diferencia en sus resistencias. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, cuando este se encuentra a 0 grados, su resistencia en ohmios es de... Cuando se encuentra a 0 grados, su resistencia es de 100 ohmios. Entonces, cada vez que la temperatura ya vaya aumentando, este va a ir generando una resistencia que va a ser, pues, proporcional a la temperatura. En este caso de esta RTD PT100, porque es lineal. Para lo cual a mí se me hizo buena idea adecuar, pues, bueno, usar un circuito de acondicionamiento como lo es el puente Winston para condicionar, pues, como quien dice, tenemos una resistencia, ¿no? Porque, pues, cuando varíe la temperatura, pues va a generar una resistencia en nuestro RTD. Entonces, para eso necesitamos que nuestro puente se encuentre equilibrado. Para eso debemos de saber que pues necesitamos tener, bueno, cuenta de dos divisores de voltaje, que serían estos dos, ¿no? Entonces tiene que haber lo mismo de aquel lado que de acá. Entonces, cuando él está en cero, tiene 100 ohmios, por eso yo lo puse en 100 ohmios. Y este pues tiene que ser igual. Por ende, nuestra fuente de voltaje de 12 voltios y pues toda tierra. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que como esto, cuando, bueno, por ejemplo, ahorita la tengo a temperatura ambiente, que es de 25 grados, es lo que yo voy a medir de 25 a 150 grados. Pero, por ejemplo, ahorita en 25 grados vamos a prender nuestro circuito y podemos ver que por este lado, que estas son, mira aquí, A, B, podemos darnos cuenta que es la salida de B y A que están en el puente Winston, los voltajes que se va a medir, el voltaje o la tensión que nos crea esa resistencia para medirla. Podemos ver que la tensión es pues muy pequeña. Si se da cuenta, mire, esta es la resistencia de cada bueno, la tensión de cada ¿no? Del punto A y punto B. Y la diferencia entre estos dos, o el voltaje que me genera estar en 25 grados, pues como podemos ver es muy pequeño, es de 0.01 volt, muy pequeño. Por este lado pues es otro caso, es cuando utilizamos otro circuito. Pero lo que quiero que veamos pues es que está a 25 grados ahorita nuestro RTD, por lo cual nos va a generar una tensión, porque es para medir la resistencia que hay aquí. Entonces, lo que es el puente de Winston es pues medir esas pequeñas variaciones de resistencia, pero ahí está su problema, que da poco voltaje o pequeños voltajes. Por ejemplo, pues vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, cuando tenemos 150 grados, ¿no? Vamos a subirlo a 150 grados, mire. Y vamos a ver que pues va a haber otra resistencia generada ahí. Por ende, yo mi voltaje, pues bueno, mis rangos de temperatura que deseo medir son 25 de temperatura ambiente a 150 grados. Mire, puede darse cuenta que ahora el voltaje ya aumentó, ya es más grande, pues ya, ¿cómo decirlo? Cuando en 25 grados teníamos una diferencia de voltaje o una tensión que nos mandaba el puente Winston de 0.01, ahora tenemos de 0.09. Eso casi no es mucha comparación, pero pues quiero que vean esta diferencia o lo que se genera pues en tensión por medir esta resistencia a diferentes temperaturas. Entonces la vamos a bajar para estar en 25, que sería nuestro punto mínimo. Nuestro punto máximo pues eso es 150, por ende. Entonces bajamos a 25 grados. Volvemos a corroborar que el voltaje que se genera es muy despreciable, muy pequeño, 0.02. ¿Cómo vamos a hacer eso para poderlo leer? Pues yo lo que hice fue implementar un operacional, pero en función de diferencial. En función de un operacional es amplificador operacional en diferencial, su configuración es diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que va a entrar un voltaje 2 y un voltaje 1. Esto se va a restar
y se va a multiplicar por una ganancia. En mi caso yo quería tener una salida de voltaje de que cuando estuviera en mi punto mínimo estuviera 1 voltio y cuando estuviera en mi punto máximo tuviera 5 voltios. Es decir, cuando esté en 25 grados va a tener 1 voltio, cuando esté en 150 grados va a tener 5 voltios. Para lo cual este amigo pues nos va a ayudar a eso. ¿Por qué? Por su ganancia que tiene. Las fórmulas que utiliza este operacional se las dejé plantadas en mi archivo PDF, que también se los dejaré por aquí abajo. Vamos a ver qué es lo que se necesita para calcular la ganancia. Podemos darnos cuenta que, como vimos, el voltaje cuando está en 25 grados era 0.01. Aquí podemos ver, apreciar que es 0.1. Voltaje 2, 0.9, que era cuando estaba a 150 grados. Entonces, hacemos la fórmula. La fórmula es B2 menos B1 por la ganancia. Y eso nos tiene que dar un voltaje. Entonces, nosotros conocemos el voltaje, pero queremos saber cuánta ganancia queremos tener. Entonces, restamos 0.9 menos 0.1 es igual a 0.8. Esto 0.8 yo lo divido entre 5 para saber la ganancia. Entonces tengo que tener una ganancia de 5.5555, porque 0.8 por 5.5 son 5 volts. Para tener nuestra señal amplificada de 25 grados 1 voltio y 150 grados 5 voltios. Entonces vamos a ver en mi circuito nuevamente, a ver si lo hice de manera adecuada, lo cual vamos a poder analizar que lo hice de manera adecuada. Podemos darnos cuenta que ahorita está en 25 grados, temperatura ambiente. Entonces yo dediqué 25 grados es igual a 1 voltio. Podemos ver que nuestra diferencia generada por nuestro puente de gusto es 0.01, pero nuestro voltaje amplificado por el operacional en modo diferencial, que es de 1. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, dijimos que la ganancia iba a ser de 5.5. Para eso yo añadí aquí la ganancia de 55K. Entonces el voltaje de salida Vout, pues yo aquí lo identifico pues en mi en mi voltímetro. Entonces, para 25 grados, exactamente, tenemos 1 voltio de salida en el operacional. Entonces vamos a subir a 150 grados. Subimos a 150 grados. A ver, es un poco más rápido por aquí, va. Para no tardar mucho. 150 grados. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar. Y me tiene que generar un voltaje de ¿cuánto? De 1. Quedamos que de 25 era 1. A 150 eran 5 voltios. Entonces vamos a ver si mis cálculos están bien. Ahí les dejé las fórmulas y todo para si ustedes quieren hacer ese circuito. Pueden aumentar más el voltaje, no sé, diferentes rangos. Podemos darnos cuenta que llega a 5. Bueno, en este caso ahorita 5 voltios, se amplificó la señal. Podemos ver que la diferencia de voltajes pues, es de 5.0, de 0.009. Y pues esto es como, esta es su diferencia de estas dos. Si restas estas dos, si este es el voltaje 2 y este es el voltaje 1, o sea el voltaje 1 es el que, como les dije, entraba por acá abajo y el voltaje 2 es el que entraba acá, el B. Y esa es una resta. Y .08, .09 es lo que yo les comentaba. Entonces, nos damos cuenta que está de manera adecuada ya el rango de 25 voltios y 155 voltios, pero usted no lo pidió en miliamperes. Para eso yo hice mi cálculo de otro circuito. Este circuito consulté un video y se me hizo bastante apropiado para yo poder aplicar este circuito. Bueno, vamos a tratar de modificar la resistencia para que, la ganancia, para que sea un poquito más exacto nuestro valor, ¿va? Creo que va a ser aquí, porque se pasa con 3 voltios. Vamos a adecuarlo a, no sé, aquí nada más es para amplificar la señal, pues no tiene mucho. 54.7, vamos a dejarlo así, ¿va? A ver si así ya nos adecua un poquito más. Y así yo creo vamos a bajar un poquito los voltios que tenemos de más. Hace rato nos marcaban 5.3, ahorita sí nos tiene que marcar 5 voltios. Vamos a ver. Mira, vamos, ya está subiendo el voltaje. Ya está subiendo el voltaje. Ya está subiendo el voltaje. Y podemos ver que ahora simplificamos hasta los 5 voltios y mi grado. Hace rato se pasó con 2 voltios. No es mucho, pero igual. Para no
Para no tener ese tipo de errores, pues podemos adecuarlo bien. Entonces, ya tenemos nuestros rangos ahora sí de manera adecuada. Podemos ver que 150 es igual a 5 voltios. Entonces, a lo que iba. Ya amplificamos nuestra señal, que entraban se tiene una diferencia de 0.09 que es muy despreciable. Este es del puente. Este después ya de amplificarlo con nuestro amplificador operacional en modo diferencial. Entonces, ya tenemos los rangos. 25 grados, 1 voltio. 150, 5 voltios. Pero usted nos pidió que de 4 a 20 miliamperes. Entonces, esto quiere decir que cuando estén a 25 grados, cuando esté a 25 grados tiene que haber 4 miliamperes. Como es nuestra temperatura mínima, tiene que haber 4 miliamperes. Y cuando esté en 150 grados, que es nuestra temperatura máxima, tiene que haber 20 miliamperes. 20 miliamperes. Entonces, ahorita estamos en nuestra temperatura máxima, tenemos los voltios de 5 y la temperatura de 150 y vamos a ver cuántos amperes, miliamperes. Miren, podemos darnos cuenta que también en miliamperes, pues está de forma correcta los 20 miliamperes, pero es a lo que lleva este circuito. Yo me basé con una información y unas fórmulas para hacerlo también, para lo cual es muy importante pues tener en cuenta varias cosas. Y se hicieron unas cuantas ecuaciones que igual podemos admirarlas aquí en mi PDF. Miren, podemos checarlas aquí. Es ajá. Aquí dejo plantada también información del operacional diferencial para ver cómo ustedes van a calcular su ganancia, para que sea más fácil para ustedes. Este es mi circuito que convierte la salida de 1 voltio a 5 voltios en 4 miliamperes a 20 miliamperes. Para lo cual yo trabajé con una fórmula que es esta, la de intensidad L. Intensidad L es igual a tensión de entrada menos voltaje 1. El voltaje 1 es aquí. Yo en este caso pues yo lo dejé como 0, tierra. Y la R7. La R7 es esta. R7 es igual a R10. Estas dos resistencias van a ser iguales. Y estas dos van a ser iguales entre ellas. Entonces, yo para eso hice los cálculos, hice estas dos ecuaciones que me salieron, despejé y sustituyendo en otra, despejé en una, por ejemplo aquí despejé R1 y acá ya en la segunda ecuación pues ya sustituí R1 y así me dio mis valores. Yo tengo B1 es igual a 0, R1 es igual a 250, R7 pues, o R1, podemos ver R7, va. Entonces, ese es el circuito. Por esta ecuación se dirige y también aquí dejé los cálculos para cuando quieran ustedes pues, pues hacer su circuito, sale de manera adecuada. Y aquí también dejo ya comprobación de que de 4 a 20 miliamperes, miren, está en 150 y a 20 miliamperes. Pero pues vamos a nuestra simulación que es más, ¿no? Entonces ahorita estamos en 20 miliamperes, pero tenemos nuestra temperatura máxima de 150. Entonces bajamos a nuestra temperatura mínima que es de 25 grados, temperatura ambiente. Entonces, cuando yo baje 25 grados, por ende, ¿qué va a pasar? Voy a tener mi rango mínimo que serían 4 miliamperes. Pero vamos a ver si lo cumple. Vamos a ver si esto cumple. Que tenga, cuando esté en 25 grados, tenga 4 miliamperes. Porque cuando tengo 150 grados, sí tengo mis 20 miliamperes, que es mi rango máximo, 150 grados. Vuelvo a repetir. Sigue bajando, 25 grados. Sigue bajando, sigue bajando. Tiene que llegar de manera adecuada. Mire, poco a poco va bajando, pero logró bajar 4 miliamperes y 25 grados, que son mis rangos. Entonces, pues aquí está lo que es cómo se acondiciona la señal en una PT100. Al tener esta acondicionada, pues sabemos que nos da un voltaje muy pequeño, este puente, por lo cual es muy demasiado importante que tengan esto en cuenta, ¿va? Que este es el amplificador para, para ese voltaje elevarlo un poco más, porque pues yo, por ejemplo, yo tomo un voltaje de 1 a 5 volts y aquí nada más tengo 0.01 volt, pero ya como se va aumentándolo, pues ya tengo un volt, ¿no? Que sería mi temperatura mínima. O sea, es muy importante esto. Para eso también les dejo la configuración ahí en mi PDF y las fórmulas que se deben utilizar. Después de eso, pues hay diferentes salidas, como sabemos. Puedes dejarla en voltaje, pero en este caso, pues mi maestro me la pidió en amperaje. Para eso yo también hice el cálculo de este circuito, el cual también lo dejo ahí las fórmulas en mi PDF, que se rige por una sola fórmula. Ya después de esto, pues casi estas resistencias van decididas por nosotros.
es ir como comprobando algo que es aquí. Estas son las que sí se calculan ahí en la fórmula, vaya, el voltaje 1, que es este. En mi caso a mí me dio de cero, pero ustedes puede ser diferente, depende